En primer lugar, daros las gracias por vuestra invitación de poder estar con vosotros compartiendo este tiempo de alabanza al Señor. Qué bueno es alabar al Señor. Esto bendice al Señor, pero también nos bendice a nosotros. Y qué bueno hacerlo también de una manera comunitaria, es decir, juntos, como pueblo de Dios. Esto es una maravilla y estas oportunidades que el Señor nos da, como nos exhorta la palabra, debemos de aprovecharlas siempre, no dejando de reunirnos, sino buscándonos, juntándonos para la adoración, la alabanza al Señor, para ayudarnos, edificarnos, para también escuchar la palabra y dar testimonio a otros. Así que gracias por estar con vosotros. Ya os he dicho desde al principio, saludos de mi suegra, Paula, que quedó viuda y vive en Mallorca, os quiere mucho y se recuerda de vosotros. También saludos fraternales de la Iglesia Viva en calle Magallanes, Santa Coloma de Gramenet, donde me reúno. Así que somos un solo pueblo del Señor. Ya sabéis que hay miles y miles de puntos de reunión, pero en la Iglesia del Señor es una sola. Hay un solo pueblo de Dios, una sola Iglesia del Señor. Tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Espíritu Santo en nosotros. Así que me siento muy unido a vosotros, ya sabéis, desde años y años y años, desde jovencito, no cuando llevaba pantalón corto, creo que ya los llevaba largos, pero sí, hace muchos años que nos vemos, que nos reunimos y que hemos vivido experiencias sirviendo al Señor y con la bendición del Señor muy, muy buenas. Así que de nuevo contento de estar aquí con vosotros. Y deciros que si a alguien luego le interesa tener este mensaje grabado, como lo tengo, bueno, grabado quedará y se colgará en internet, pero si lo quiere alguien por escrito, pues también lo tengo y lo puedo pasar. Muy bien, Manuel ya casi me ha pisado los talones, Manolo. Sí, porque el tema de esta mañana, mira, el tema de esta mañana tiene que ver con esa palabra que está hebrea, que está allí en el 1 Corintios 16, 22, que dice Maranata. Y el significado de esta palabra Maranata es el Señor viene. Así que ya podéis daros cuenta de por dónde va a ir el mensaje, ¿verdad? Vamos a hablar de la venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de ello porque en la vida todos anhelamos siempre algo mejor. Manuel nos lo ha recordado. Pensar en lo que será la tierra cuando el Señor venga es algo maravilloso. Todos esperamos algo mejor y también todos miramos al futuro y nos hacemos preguntas y cómo acabará todo este tema de la pandemia del COVID, ¿no? En realidad el COVID ha venido para quedarse. Cada año tendremos que vacunarnos. Cómo se recuperará la economía, ¿verdad? Cómo volverá el trabajo otra vez, cómo habrá quedado afectadas las personas psicológicamente, emocionalmente, después de tanto confinamiento, falta de relación con otras personas, con familias, con amigos, rompiendo nuestro ritmo habitual. ¿Cómo evolucionará la historia de la humanidad? Sabéis que hay todo este plan globalista hasta del 2030, que hay unos propósitos de cambiar la historia de la humanidad, avanzar hacia unas metas. Bien, ahí el futuro está por ahí delante, ¿no? Y el futuro es incierto. No sabemos realmente qué nos depararán las cosas que vendrán en el futuro. Pero nosotros, los cristianos, una cosa sí que estamos seguros, bueno, entre otras muchas, pero hablando ahora de cara al futuro, una cosa sí que estamos seguros, es que el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Cristo vendrá otra vez. Esta es la esperanza feliz que tiene la Iglesia, que tienen los creyentes. Nos dice Tito en capítulo 2, versículo 13, que los creyentes aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús.
Yo oigo un ruido, no sé si alguien más lo oye. Sí que se oye, sí. Hay un ruido ahí. Lo digo, Paco, por si puedes evitarlo. O alguien que tenga un micro encendido. Bueno, yo sigo adelante, ¿eh? Si no me paráis, yo sigo hacia adelante. Así que esta es la esperanza nuestra. Y de esta esperanza quiero hablar hoy. Ya sabéis que la esperanza tiene que ver con espera. Esperamos. ¿Qué esperamos de cara al futuro de la Iglesia? El futuro de la Iglesia es mejor. Lo mejor está por venir también. Y está por venir porque lo mejor para la Iglesia del Señor Jesucristo es su venida. Él vendrá a buscar a su Iglesia y llevarnos con Él. Él lo prometió, los apóstoles también lo dijeron a través de sus escritos. Y quisiera entonces que viéramos algunas de las afirmaciones, primer punto, veamos algunas afirmaciones, primeramente de parte del Señor Jesucristo. Mirad, hay en entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay 694 afirmaciones referentes a la segunda venida del Señor Jesucristo y sus manifestaciones y sus consecuencias. 694 afirmaciones, así que es una promesa reiterada constantemente a lo largo de las Escrituras. Jesucristo lo prometió. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 2 al 3 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Me iré, prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Vendré otra vez. En Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, porque como ya se ha hablado del milenio, efectivamente Jesús vendrá a instaurar su reino aquí en la tierra. Cuando celebramos el partimiento del pan, la cena del Señor, que celebraremos luego al final de esta reunión, dice el Señor Jesucristo, dijo estas palabras: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Celebramos la mesa de la cena del Señor aquí, pero también la celebremos allí. También en 1 Corintios capítulo 11 nos dice que celebramos hasta que el Señor venga. Esta es la promesa intrínseca que está unida a la fe cristiana. Los ángeles, cuando Jesús nació, también lo anunciaron. Le dijeron a María: concebirás, Lucas 1, 31, 33, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor su Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso cuando nació, pero en el último día que vivió aquí en la tierra, es decir, cuando ascendió a los cielos, los ángeles también anunciaron su venida. Hechos 1:11. Este mismo Jesús, le dijeron a los apóstoles, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como la habéis visto ir al cielo. Los apóstoles también lo enseñaron en multitud de citas, pero por ejemplo Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10 dice, nos habla de las 3 etapas de la vida del creyente. Os convertisteis de los ídolos a Dios, primera etapa, para servir al Dios vivo y verdadera. Segunda, es la etapa que estamos viviendo ahora. Y tercera, y esperar de los cielos a su Hijo, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor vendrá, nosotros le esperamos. Y por último, 2 Tesalonicenses 1:10 dice que en aquel día, cuando Él venga, el Señor Jesús vendrá para ser glorificado en sus santos y para ser admirado entre todos los que han creído. Será admirable, sencillamente admirable, inexplicable. Con palabras
la venida del Señor Jesucristo. Será un momento glorioso, un momento maravilloso, y esa esperanza que mantenemos los creyentes a lo largo de los siglos se cumplirá con su venida, ¿verdad? Será maravilloso. Ahora, ¿qué credibilidad tiene esta promesa? ¿Sobre qué credibilidad se basa? ¿Qué garantía tenemos? ¿Cuál es la fortaleza, el fundamento de que estas promesas del Señor Jesús se van a cumplir? Mira, esa credibilidad se basa en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una palabra que es ejecutiva y poderosa. Es decir, la palabra de Dios es una palabra que lo que dice se cumple. Ocurre como cuando en la creación, ¿os acordáis? La creación nos relata en el capítulo Génesis, capítulo 1. Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecho. Porque la palabra de Dios y la voluntad de Dios se cumplen siempre inevitablemente. Es poderosa. En segundo lugar, tenemos que en cuanto a la primera venida del Señor Jesucristo, cuando celebramos ahora, hemos celebrado la Navidad y Él vino aquí a la tierra, se cumplieron 306 promesas y anuncios del Antiguo Testamento hechas durante varios siglos antes, cientos de años antes, se hicieron 306 promesas de su primera venida. Se cumplieron todas. La palabra de Dios tiene credibilidad, tiene fundamento. Es una palabra, como hemos leído ahora últimamente en el Salmo 19, es una palabra perfecta, justa, pura, limpia, que permanece para siempre, que es verdadera. Por eso permanece para siempre, porque es verdadera, es pura, es limpia, no se corrompe, no hay mentira, no hay engaño. Por lo tanto, se cumple siempre la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos la palabra profética más segura. Y el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que se hayan cumplido. La palabra de Dios es ejecutiva. La primera venida de Cristo se cumplieron 306 promesas. Jesucristo dio testimonio del cumplimiento de las Escrituras en su vida. Por ejemplo, cuando empezó su ministerio, allí en Lucas, capítulo 4, él dijo: hoy mismo se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros, citando a Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2. En Juan capítulo 5, 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Lucas 24, 27, cuando Jesús está, después de su resurrección, andando con aquellos dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, pero Jesús les cambió el rumbo de su vida. Luego iban de Emaús a Jerusalén, cuando entendieron lo que Jesús les dijo. Porque Jesús dice que comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas del Antiguo Testamento, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y lo referente a él es que todas esas Escrituras y promesas de su primera venida se estaban cumpliendo y se habían cumplido en su vida. Y allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, se nos dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí tenemos la base cierta de nuestra fe. En cuarto lugar, hemos visto la palabra de Dios es ejecutiva, la primera venida de Cristo se cumplieron 306 promesas, Jesús dio testimonio que las Escrituras se cumplían en él. Dios es inmutable, no cambia. Su voluntad y sus propósitos permanecen, ¿verdad? Y por eso nos dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios acaba también todo lo que empieza, nada queda inacabado, Él es perfecto, todo lo que hace es perfecto. Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Él es completo, cuando empieza una cosa la acaba. Mirad, empieza la Biblia en Génesis con la primera creación.
acaba en Apocalipsis con una segunda creación, porque el pecado y la rebeldía humana ha trastocado esta maravillosa creación que Dios hizo, la ha manchado, la ha estropeado, la ha desestructurado, pero Dios hace las cosas, las restaura de nuevo, y en Apocalipsis se nos dice que Dios restaurará de nuevo esta primera creación y la hará de nuevo para que no haya maldad, no haya suciedad, no haya malicia, no haya pecado, sino que la justicia reinará en esta nueva creación. Y Dios acaba lo que empieza. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo: estoy convencido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Sexto punto que nos da credibilidad para confiar en esta palabra: la resurrección del Señor Jesucristo. Atención, el cristianismo, la fe cristiana, se basa en la persona del Señor Jesucristo, en su venida, en su humanidad perfecta, en su muerte expiatoria para quitar el pecado del mundo y en su resurrección. La resurrección de Jesucristo es tan importante que dice el apóstol Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Estaríamos creyendo y hablando de alguien vivo cuando en realidad estaría muerto si no hubiera resucitado. Dice, seríamos los más dignos de lástima entre todas las personas, pues estábamos confiando en alguien muerto, estamos esperando una venida de alguien que está muerto. Si no, Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Basamos nuestra esperanza de la segunda venida en que Cristo resucitó. Y también hay otro testimonio, por último, es estos 2000 años de cristianismo. En estos 2000 años de cristianismo, la palabra de Dios se ha mantenido fiel y verdadera. La palabra de Dios se ha cumplido en todos los que hemos creído. Yo recuerdo cuando me convertí a los 16 años, creí en la palabra de Cristo. Él promete: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, sus pecados le son perdonados cuando los confiesa y se arrepiente. Yo hago de él una nueva criatura. El Padre los adopta como hijos de Dios. Y estas realidades de las promesas de Cristo se cumplieron en mi vida cuando creí, pero se han cumplido en la vida de Alex. Alex, has creído, se ha cumplido la palabra de Dios en tu vida. Se ha cumplido en los miles de millones de creyentes a lo largo de todos estos 2000 años de la historia. Cada uno de nosotros somos testimonio de que la palabra de Dios es real, es verdadera y se cumple. Por eso sabemos que la segunda venida de Cristo es algo real, auténtico, y lo esperamos con plena certeza. Hemos visto pues que las afirmaciones acerca de la venida de Jesús, hemos visto la credibilidad de estas afirmaciones se basan en una palabra fiel y verdadera. En tercer lugar, y muy brevemente, quiero tocar el tercer punto: ¿cómo será la venida del Señor Jesucristo? Bueno, será una venida con poder y gran gloria, vendrá con sus ángeles, será una venida visible, física, que todo el mundo lo verá, será una venida retributiva para premiar a aquellos que han creído en él, pero también para juzgar y dar su retribución a aquellos que le han rechazado y le han negado. Será una venida pues para vencer también a todos sus enemigos. Jesús vendrá como Señor de señores y como Rey de reyes. En cuarto lugar, el propósito de su venida es doble. Ya Manuel lo ha citado antes. Por un lado, Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Y hay un texto bíblico en Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 que dice: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y esto es inexorable, esto es evidente, todas las personas morimos. Y después de esto, el juicio, algo que vendrá también. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los
que han creído en él y le esperan, porque Cristo, ya lo hemos visto, vendrá a recoger a su iglesia para llevarnos al cielo. Como hemos recordado, allí se celebran las bodas del Cordero, porque la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Él se presenta como el esposo, está preparando a la iglesia su esposa, y en el cielo se celebrará esta unión para toda la eternidad. En Juan capítulo 17 y versículo 24, Jesús le pide a su Padre: Padre, quiero que estos que han creído en mí vean mi gloria, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, la vean para que puedan estar conmigo. Así que el destino de la iglesia es estar eternamente con el Señor. Pero el segundo propósito de la venida es para establecer su reino aquí en la tierra. Es decir, para que se cumplan esas promesas hechas a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas, al pueblo de Israel, de que su Mesías un día establecerá su reino aquí en la tierra para reinar y mostrar ese reino de paz, de justicia, de verdad, de sabiduría, ese reino de amor, ese reino de unidad, ese reino de bendición. Qué maravillosa será la tierra cuando esta contaminación y este dolor que tiene por lo maltrato de la humanidad será sanada, y la tierra será sanada. Dice que el amor y la palabra de Dios cubrirán toda la tierra como el agua cubre el mar. La palabra de Dios, la paz de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios reinará sobre esta tierra. Pero vamos a acabar ya esta reflexión. Es el punto más importante, el que vamos a tocar ahora, en quinto y último lugar. La idea es cómo debe la Iglesia esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la idea es la siguiente, pillarlo bien. Esta esperanza que nosotros tenemos de estar allí en el cielo con el Señor Jesucristo, esta esperanza es para condicionar y cambiar la manera de vivir aquí. Por lo tanto, la esperanza que tenemos de estar allí cambia nuestra manera de vivir aquí. Y esto es lo que quisiera que viéramos ahora en varios puntos que tenemos por delante. Nos dice en Tito capítulo 2 versículos 12 y 13 que mientras esperamos al Señor vivamos una vida de moderación, rectitud y devoción a Dios. Nos dice Santiago capítulo 5 versículo 7 que esta esperanza debemos vivirla con paciencia, no con impaciencia, sino con paciencia. No se trata de estar con esa inquietud, desasosiego. Ay, es que el Señor no viene. Ay, es que el Señor se tarda en venir. Ay, es que el Señor ya tendría que haber venido. No nos metamos en esas historias. El tiempo le pertenece a Dios. El tiempo le pertenece a Dios. Hay un tiempo que nosotros medimos, el tiempo cronos, que nosotros lo medimos con nuestros relojes, con los móviles, con los días, horas, semanas, meses, años, pero hay el tiempo de Dios. Cuando vino el Señor Jesucristo, nos dice Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo envió cuando se cumplió el tiempo de Dios, no cuando nosotros queramos que venga. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si han pasado 2000 años de cristianismo, para Dios es como 2 días. No pongamos prisas a Dios. Dios nunca llega tarde y siempre llega a tiempo, pero son su tiempo. Pero nosotros debemos de tener esta esperanza con paciencia. También una esperanza que nos debe de hacer vivir con pureza. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3. Primera de Juan es maravilloso y este capítulo también empieza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? ¿Cuándo será? Cuando Él se manifieste, el Señor Jesucristo. Y dice que como Él es puro y nosotros tenemos la esperanza de ser semejantes a Él, debemos también de vivir en pureza.
en una vida limpia que agrada a Dios. En cuarto lugar, Mateo 24, 45 y 46 nos dice que debemos de vivir trabajando y sirviendo con fidelidad y constancia al Señor, según los dones y las capacidades y las oportunidades que Él nos dé, ¿verdad? En quinto lugar, tenemos que hacer el bien a todos con amor y misericordia. Mateo 25, 34 y 36. Vamos a leer Mateo 25, 34 y 36. Nos dice así la palabra del Señor. 34 y 36. Dice, y dirá el rey a los de su derecha, venid vosotros los que mi Padre ha bendecido, recibid el reino que se os ha preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Es decir, esta es la manera de vivir mostrando amor y misericordia hacia todos. Primero la familia de la fe, pero luego también hacia todos. Porque esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer también. Vino a dar pan a los hambrientos, agua a los sedientos, ¿verdad? La aceptación a los forasteros, ropa a los que estaban desnudos, visitar a los enfermos, ¿verdad? Compadecernos de los necesitados. Esta obra basada en el amor de Dios ha de ser un amor que nosotros debe de haber hacia todos mientras esperamos al Señor Jesucristo. Nos dice también en Mateo 24, 42 y 44 que estemos alerta. Mateo 24 dice el versículo 42, permaneced despiertos porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Y permanecer alertas quiere decir permanecer velando. Velando viene de vela y la idea de estar velando es que la vela esté encendida y nunca se apague. Esa es la idea. Velando es mantener la vela encendida. Es decir, que siempre estemos despiertos y esperando la venida del Señor con paciencia, pero esperándola y viviendo de acuerdo a esa venida. Segunda de Timoteo, en séptimo lugar, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice que amemos la venida del Señor Jesucristo. La amemos, la deseemos. Sepan, porque eso es bueno para la iglesia, pero es bueno también para la humanidad. Es un deseo que debemos de tener. Apocalipsis, y final, ¿cómo acaba el libro de Apocalipsis? El último versículo, capítulo 22, versículo 22, dice el Señor Jesucristo, sí, vengo pronto. Amén. Y la iglesia le dice, ven, Señor Jesús. Así que debemos de desear esta venida del Señor. Y 1 Corintios, ya hemos dicho, 16, 22, está esta palabra, acaba casi la carta diciendo, Maranata, el Señor viene. Por lo tanto, queridos hermanos, esta esperanza tan maravillosa, tan gloriosa, tan cierta, tan real que se cumplirá, debemos vivirla preparados, sirviendo al Señor, ¿verdad? Aprovechando el tiempo, proclamando el Evangelio a toda criatura. El Señor dijo que el Evangelio debía ser predicado en todos los lugares de la tierra, así que qué bueno que podamos y sigamos predicando el Evangelio. Personas como Alex, miles de personas necesitan millones el Evangelio y gracias al Evangelio yo me convertí al Señor. Cada uno de vosotros os habéis convertido y debemos de seguir predicando el Evangelio mientras viene el Señor. Debemos también vivir esta esperanza, nos ayuda, hermanos, a vivir la vida con una perspectiva de eternidad. Tenemos dos naturalezas, ¿verdad? La física, que es corporal, que es una experiencia de vida temporal. Vivimos los años, no sabemos cuántos, pero un día se acaba nuestra vida física aquí en la tierra. Pero la vida espiritual tiene la trascendencia como hijos de Dios para toda la eternidad, lo cual hace que no pongamos en nuestros objetivos y nuestro tesoro
y nuestras ganancias en las cosas de la tierra, como dice Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Sino pongamos nuestra mirada arriba, en los cielos, donde está Cristo. Dice, porque Él es nuestra esperanza y un día vendrá a buscarnos para que estemos con Él. Nuestros tesoros, nuestras metas deben ser celestiales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Y quisiera acabar con un versículo en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, es un texto muy hermoso también que nos ayuda, nos da una perspectiva muy bonita de la vida cristiana y cómo esperar estas cosas, ¿verdad? Dice Hebreos, capítulo 12, y el versículo 27. Al decir, el Señor está hablando, versículo 26, en aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora hace esta promesa: una vez más haré temblar no solamente la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más se entiende que desaparecerán las cosas creadas, esto es lo inestable, para que permanezca lo inconmovible. Y habla de cómo Dios establecerá su reino y esa nueva creación en el futuro. Y nos dice a los creyentes, el reino que Dios nos entrega a los creyentes es un reino inconmovible, nadie lo podrá mover, es un reino eterno. Por lo tanto, demos gracias por esto a Dios y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan. Por lo tanto, cuando tenemos una esperanza tan maravillosa, el reino de Dios nos pertenece. Jesús dijo, el reino de Dios está en vosotros. Hemos entrado porque el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y mediante el arrepentimiento y la fe en el Evangelio y en el Señor Jesucristo, hemos entrado en el reino de Dios. Y ese reino ha venido a nosotros, porque ese reino de paz, de amor, de justicia, de verdad, es la obra del Espíritu Santo que está transformándonos para que seamos hijos de este reino del Señor Jesucristo. Y por lo tanto debemos de vivir con gratitud, con adoración a Dios, con devoción a Dios y con reverencia, viviendo en el temor del Señor, para agradarle, para servirle, para darle a Él siempre la honra y la gloria. Pues que esta esperanza, hermanos, cambie nuestra vida aquí, nuestra esperanza allí. Debe de cambiar nuestra manera de vivir aquí. Por eso lo he compartido con vosotros, porque esto bendice mi vida, ha bendecido mi vida y espero que será una bendición para vosotros también. El Señor bendiga su palabra. Gracias.